agradecerles que estén acá con nosotros. Sí, sí. Hoy tenemos a Rosana Fernández Coto, neuropsicoeducadora, directora de ANE, Asociación de Neuroaprendizaje Educativa, y a Liliana Di Giovanni, asesora pedagógica de la de LDG. Bien, perfecto. Así que bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Al contrario, un gusto que nos hayan invitado. No, por favor. Igualmente. Bueno, muchas gracias por estar. La verdad que es un tema muy apasionante y que lógicamente tiene, a ver, es la punta del iceberg, podríamos decir. Creo que a partir de no solo del involucramiento, sino de la asistencia y sobre todo desde la posibilidad de conectar, creo que puede comenzar a cambiar algo de lo que como sociedad mucho reclamamos. Exacto. Sí. Sí, no, es que realmente a lo que apunta la neuropedagogía, que es una disciplina que aplica las neurociencias a la parte pedagógica, o sea, aprende o estudia cómo aprende precisamente el cerebro, ¿no? Tal cual. Es a la neurodiversidad, o sea, a esto que hablamos tanto de la inclusión, que ya ni casi inclusión decimos, porque inclusión también es una palabra discriminatoria. Claro. Hablamos de asimilación, de poder asimilar a todos en el aula. Los docentes, psicopedagogos, todos los profesionales de la salud relacionados con la educación, tienen que tener herramientas para lograr esta asimilación. Bueno, y esto es a lo que se dedica esta disciplina, ¿no es cierto? Claro. No solamente, cuando hablo de neurodiversidad, no hablo solamente de aquellos chicos que tienen un trastorno de desarrollo o de aprendizaje, sino aquellos que sin tener ningún trastorno no se sienten involucrados en el sistema, que son un montón. Totalmente. Sí, no, porque aparte, a ver, tenemos un sistema de décadas pasadas en un momento y en un desafío donde hay a la mano otro tipo de tecnologías, de herramientas, y es como que uno, como papá lo digo, ¿no? Como que el sistema educativo no está preparado. Bueno, estamos hablando que, a ver, en las escuelas no hay gas, ¿no? Digo, ¿qué podemos esperar, ¿no? Si tratamos de... Pero bueno, no hay que perder la esperanza y hay que trabajar en relación a esta cuestión. Un lema que disparador: enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin conocer una mano. Sí. Ustedes han coordinado y han dado una capacitación interesante en relación a la neuroeducación en el municipio de San Isidro. Quisiera que nos cuenten un poco sobre esta capacitación y también cómo funciona el cerebro en el proceso de aprendizaje, para que la gente tenga idea y poder seguir replanteándonos un poco la educación desde este lugar. Bueno, buenos días a todos. Les cuento que esta propuesta surgió en un marco el municipio junto a los docentes para poder justamente acortar esa brecha y que todos tengan las posibilidades de capacitarse gratuitamente. Y nos pareció interesante trabajar sobre la neuropedagogía, ¿no? Bien. Como dijo Roxana anteriormente, bien, los docentes tenemos que contar con más herramientas para poder potenciar el aprendizaje. Sí, tal cual. ¿Y cómo funciona el cerebro en el proceso de aprendizaje? Bueno, los cerebros estructuralmente hablando son todos muy parecidos, a menos que haya alguna lesión o algún trastorno, ¿no es cierto? Pero funcionalmente hablando son todos distintos. Los conectomas, que sería... Eso es lo que nos diferencia, digamos. Exactamente, los conectomas, que son todas las redes neuronales que cada uno tiene, es como la huella digital. Cada uno tiene conectomas distintos, ¿no es cierto? Entonces todos necesitamos cosas distintas y ese es el gran desafío docente. Yo lo que quería aclarar un poquito es de los... Sí, para encontrar, perdón, que te interrumpa, para encontrar la potencialidad. Exactamente, una pedagogía positiva basada en las potencialidades y no solamente en compensar debilidades, porque todos tenemos techos genéticos para algunas cosas, pero muchas potencialidades en otras. Y con eso tiene que ver el lema, ¿no?, de la asociación. Muchos me dicen cuando decimos este lema, pero hasta ahora hemos enseñado y hemos aprendido. Sí, ¿cuántos quedaron en el camino? ¿Cuántos nunca pudieron descubrir su potencial, que es la principal misión de la escuela, digamos, ¿no? Porque está relacionada con el éxito humano. ¿Qué persona se puede sentir más feliz que haciendo lo que a uno le gusta, haciéndolo bien, poder sentirse autorrealizado y poder brindárselo a los demás? Totalmente. Entonces, terminar una educación sabiendo cuáles son mis potencialidades para poder desarrollarlas y brindarlas. Sí. Nosotros lo reducimos en las 3D: descubrirse, desarrollarse y darse.
Es algo que antes quedaba muy como suscripto a lo que era un test vocacional o este tema de la vocación, de proyectarse a futuro. Digo, ahora se aborda mucho más integralmente. Totalmente. Exactamente. Quiero aclarar algo desde lo educativo, ¿no? Sí. Los diseños curriculares de las distintas áreas tienen algunas falencias, porque realmente son muy lineales, claro. Y esto es lo que tenemos que, el docente lo que tiene que hacer es aprender a moverse con cintura, claro, con más herramientas, para poder romper esa línea que presenta el diseño curricular y así poder potenciar los aprendizajes, porque está como destinado al cerebro izquierdo, al funcionamiento del cerebro izquierdo, claro, y no al derecho, que es más creativo. Desde ese lugar, ustedes no sienten como profesionales que el sistema está como, a ver, no digo obsoleto, pero como que es muy rígido y que no permite, esa flexibilidad como para que el docente que tiene esa creatividad o esa impronta o que tenga esa inquietud pueda, proponer algún tipo de, no sé, de herramienta distinta, diferente, y a veces se siente con que tiene que cumplir con determinados parámetros, determinados temas, porque si no, hasta se lo sanciona o con la cuestión económica o con lo que sea. No, yo pienso que tiene que ver un poco con el proyecto institucional de cada escuela, sí, de las personas que gestionan esa institución, sí, del diálogo y del consenso y de las propuestas que los docentes le lleven a ese directivo para poder llevar adelante un buen aprendizaje. Bien. Es una apreciación muy personal. Claro. Tuve la suerte de estar en instituciones en la cual se puede trabajar. Se puede trabajar. Bueno, sí, bárbaro. Sí, siempre se pueden hacer cosas. Sí. Dos cambios positivos que estamos notando es, primero, que hay cada vez más docentes y profesionales de la salud relacionados a la educación comprometidos con el cambio, que quieren salir de la zona de confort. Y la otra cosa es que, si bien en algunos lugares sí hay una estructura rígida que tiene que seguir, siempre el docente en su clase es dueño y señor y puede producir muchísimos cambios. Totalmente. Y creo, de alguna manera, la mirada de cómo funciona el cerebro, conocer todo esto, de alguna forma replantea el rol del docente dentro del aula. Exactamente. ¿No? Esto de poder llegar a cada chico, de tener en cuenta su estilo de aprendizaje, pensar en una metodología más abarcativa e integral, y en realidad también tiene que ver con poder mirar al niño de una forma más integral, justamente. Seguro. ¿No? Más abarcativa y respetando la diversidad. Creo que es interesante esto, y me parece que de alguna manera también replantea la metodología, la manera de enseñar. Quería preguntarles también, hablando de integridad, o de más bien de integrar, ¿cuál es la función de la emoción dentro del proceso de aprendizaje, y teniendo en cuenta la neuroeducación? Fundamental. Lo podemos tomar de dos aspectos. Primero, lo que se aprende a través de la emoción se consolida muy rápidamente, o sea, es un aprendizaje a largo plazo, que no se da muchas veces a nivel académico, ¿no es cierto? Y por otro lado, el desarrollo de las competencias emocionales. Desde la parte neurobiológica, ahora sabemos en estos momentos, aunque aún todo lo de neurociencias está en pañales, porque en estos últimos 30 años hemos descubierto más cosas del cerebro que en toda la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Sabemos que hay un área del cerebro, los lóbulos prefrontales, que es la parte más humana, más avanzada, la última en desarrollarse, que puede entrenarse para gestionar las estructuras cerebrales más primitivas, que son las más, digamos, animales, para ponerlo de una forma, o de mamíferos inferiores, que son las que después vemos con reacciones de lucha, de fuga, de agresión, de sumisión, de postergación, de inhibición de acción. Bueno, tenemos las herramientas para educar esa parte más humana, solo humana, los lóbulos prefrontales, para que aprenda a gestionar esa parte más amigdalina, porque es en la amígdala con las que están relacionadas todas estas emociones. Claro. Quería comentar algo de los estilos de aprendizaje que mencionaste. Porque en neurociencias se está hablando de como que algunos neurocientíficos dicen que los estilos de aprendizaje son un mito. Bueno, depende de cómo se tome, ¿no es cierto?
Si utilizamos los estilos de aprendizaje para etiquetar a los chicos, esto no nos va a servir, vamos para atrás, ¿no es cierto? Pero nadie que tiene más de un hijo o que ha estado frente a un aula puede negar que todos aprenden de distintas formas. Sí, el cerebro es sistémico y actúa en forma sistémica, o sea, más importante que averiguar qué estilo de aprendizaje tiene un estudiante es enseñar para todos los estilos, repetir con novedad. Exacto. Para que todos tengan aparte acceso a la información de distinta manera. Hablando de novedad, pienso en la motivación, ¿no? Cuán importante es la motivación en el proceso de aprendizaje. Como llegada y para ampliar las posibilidades. Bueno, sí, nosotros siempre decimos que el primer desafío de los docentes es crear un entorno cerebro compatible, que quiere decir libre de amenazas. Porque si mi cerebro se siente amenazado, no va a poder estar focalizado para poder motivarse. Claro. Una vez que se creó ese entorno, el desafío principal del educador... Podríamos llamar un entorno de confort. Claro, un entorno de confort, pero no de como zona de confort, sino de confort en donde no tenga, por ejemplo... Libre de estrés. Eso, libre de distrés. Porque el eustrés es necesario. Sí, totalmente. Yo voy a decir algo que a lo mejor meto la pata, pero como no entiendo mucho de fútbol, me animo a decirlo, algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no. Yo creo que lo que le pasa a Messi acá es que no siente un entorno cerebro compatible. Entonces no puede desarrollar todo su potencial. Ese es el ejemplo que yo les doy a mis estudiantes, ¿no es cierto? Que para poder desarrollar todo mi potencial necesito estar en un entorno libre de amenazas. Si mi cerebro se siente amenazado, no hay cosa que me pueda motivar ni estimular. Sin embargo, y sobre todo en el caso de deporte, se ve mucho deportista que frente a la presión se estimula, frente a la presión que para él puede significar el riesgo de la no victoria o el riesgo del fracaso o el riesgo de la exposición pública, al contrario, como que saca otra parte emocional que lo hace sobreponerse. Digo, son diferentes maneras. De diferentes reacciones emocionales. Exacto. Perfecto. Sí, Exacto. sí, totalmente de acuerdo. Sí. Yo digo que más que trabajar bajo presión deberíamos trabajar bajo pasión, ¿no es cierto? Pero bueno. Incluir qué buena frase esa. El juego es importante, ¿verdad? En cuanto a facilitar el aprendizaje. Y lo lúdico está presente en todas las actividades pedagógicas. Sin la actividad lúdica no se llegaría a un aprendizaje. Es lo que nos genera placer, la forma de llegar a diferentes estrategias. Es algo que está presente desde que nacemos, desde el contacto materno hasta cuando lo formalizamos en los distintos niveles. Esta cosa que traíamos como mandato a veces de aprender, porque de grande te va a servir. Y sí, ¿de qué me sirve ahora? Y el no tener la motivación y no encontrarle esa parte lúdica a los chicos, se aburren. Sí, pero no es los chicos nada más, Claro. Porque hasta a nivel universitario lo lúdico sirve. O sea... Creemos que para que una enseñanza sea académica tiene que ser formal y está aburrida. Claro. De ninguna manera es así. No. Es más, si el docente no se divierte dando la clase, poco le va a poder transmitir a los estudiantes. Totalmente. Ahora, ¿cuáles son aquellos elementos importantes a tener en cuenta o que debe tener un docente para enseñar a la diversidad? No sé si se entiende la pregunta. Sí. Contéstale vos. Bueno. Desde el cerebro compatible, que es justamente... Bueno, lo principal es ser emocionalmente alfabeto. Que el mismo docente sea esto, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene. Cuando hablamos de ser emocionalmente alfabeto, es esto, más que nada poder ser empático y poder gestionar conflictos, tipo de cosas, que es una de las cosas que estudia la neuropedagogía. Y desde el otro punto de vista es repetir con novedad. Incluso utilizar cosas que se utilizan o que tradicionalmente se utilizan para chicos con trastornos del aprendizaje, del neurodesarrollo, que le hacen bien a todos. Sí, entonces esa es la forma de asimilarlo. Por ejemplo, dar una agenda de las cosas que voy a ver antes de comenzar, pasar por un recordar. Yo siempre te digo que recordar viene de recordis, volver a pasar por el corazón, de distintas formas, no solamente apelando a lo verbal, sino a través de imágenes, metáforas, chistes, canciones, y apelar
llamémoslo estilos, porque todos funcionamos de distintas maneras, ¿de qué forma? Y bueno, todos tenemos distintos talentos. El cerebro tiene una predominancia funcional hemisférica que, si bien trabaja en conjunto, el hemisferio derecho e izquierdo tienen funciones típicas. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo entiende lo verbal y el derecho entiende lo no verbal. El 95% de las personas tenemos las áreas del lenguaje en el izquierdo nada más. O sea que si yo digo, ¡ay, qué gracioso! Y digo, ¡qué gracioso, Claro. Me tendría que acompañar por mi parte no verbal, cambia completamente el mensaje. Totalmente. O sea, esto trabaja sistémicamente, pero también prestar atención a eso y pasar por la mayor cantidad de sentidos posibles. No quedarnos solamente con lo visual y lo auditivo, todo lo kinestésico es fundamental, hasta con los universitarios. Los cuentos, la metáfora. Exacto. Bueno, justamente quiero aclarar, por ejemplo, en el nivel inicial, todas estas características las tenemos representes y el alumno se sienta en ronda, se mira cara a cara, pasa todo por el nivel corporal, que todo lo que pasa a través del cuerpo se registra más rápido y no se pierde. Y cuando pasamos a la educación formal, ¿qué nos pasa? Nos tenemos que sentar de a dos, mirando para adelante, cumplir con determinadas cosas. Bueno, esto es no perder eso, porque si somos la misma persona, ¿qué nos pasa a lo largo de los niveles educativos? Que vamos cambiando, ¿no? Este es el desafío fundamental. Exacto. Que la educación tiene que rescatar otra vez esto que se da en el nivel inicial, que es como un privilegio, ¿no? Totalmente. En cuanto al aprendizaje. Por suerte hay muchos docentes que tienen esa postura, ¿no? Bien. Quiero agregar algo con respecto a esto que apoya lo que dice ella, que desde nuestra asociación hicimos 2 trabajos de campo en 2 instituciones educativas que van de nivel inicial a secundario. Y le explicamos a todos los chicos, según sus edades, qué era ser inteligente. Bueno, ser inteligente es poder tener habilidad para enfrentar distintos tipos de desafíos. O sea que todos somos inteligentes de distintas maneras y en distintos desafíos. Totalmente. Obviamente lo explicamos de acuerdo a la edad de los chicos. Cuando terminamos de explicar esto, le preguntamos, bueno, en nivel inicial, ¿quiénes de ustedes se consideran inteligentes? Todos levantaron la mano. A medida que eran más grandes los chicos, menos manos se levantaban. La triste pregunta que nos quedó es, ¿qué le hacemos a los chicos que los terminamos convenciendo de que no son inteligentes? Claro. La verdad es un tema que da para mucho. Da para mucho. Y quiero revancha. Claro, muy bueno, muy buena iniciativa. Y la verdad, lástima que el tiempo... Ay, sí. Siempre no vas a decir que es tirano. No se dijo nunca en radio. Eso no vamos a decir, pero tiene su fin. Realmente interesante. Sí. Hay algo que en relación a esto decía Rita Pierson, una docente norteamericana que yo admiro mucho y sigo. Ella decía que todos los chicos tienen un campeón, llevan un campeón dentro. Y cuenta y dice que todos los chicos, para poder aprender, necesitan un adulto que confíe y crea incondicionalmente en que va a lograr ser lo mejor que pueda ser. Seguro, es cierto. Para seguir pensando, y me parece importante que primero agradecerles a Rosana y a Liliana por estar acá. La verdad es que es un tema, a mi manera de ver, apasionante. Y van a volver, dentro de las posibilidades. Las esperamos en lo posible prontamente. Sí, un gusto y un placer que hayan estado con nosotros. Y obviamente las puertas del programa están siempre abiertas. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. No, por favor. Igualmente.